Solamente en Tibú, en Ocaña y en Cúcuta ya son 280 familias que han tenido que dejarlo todo para poder resguardarse en un refugio o en un albergue que haya habilitado desde el gobierno o desde las administraciones distritales de cada una de estas localidades. Pues mi compañero Richard Quiñones ha estado hablando con ellos, los ha estado acompañando. Richard, buenas tardes. Cuéntenos un poco qué va a pasar con todas estas familias, hasta cuándo van a poder estar ahí. Buenas tardes. Stephanie, muy buenas tardes. No se ha dado un tiempo limitado para esto. Sin embargo, las autoridades, por lo menos en la alcaldía de San José de Cúcuta, nos advierte que a través de la declaratoria de emergencia pueden atender un promedio de 500 personas. En las últimas horas han llegado 200 de ellas, pero solo 40 han pedido atención especializada. Y escuchen esta cifra, 700 millones de pesos le puede costar fácilmente al municipio atender a estas personas mensualmente. Se espera que por lo menos aquí en la ciudad de Cúcuta, en el Parque Santander, donde nos encontramos a esta hora, en las próximas horas o en los próximos minutos están llegando 4 autobuses cargados con aquellas personas desplazadas de municipios como Tibú, Teorama, El Tarra y todos los municipios que comprenden la zona de Catatumbo y que han salido debido a esta violencia. Estuvimos haciendo recorridos a lo largo de la mañana para conocer parte de esas historias y qué sucede en algunos de esos municipios receptores, y esto fue lo que encontramos. Una noche de mucha tensión vivieron los habitantes de la zona de Catatumbo ante los fuertes enfrentamientos que se registran. Al amanecer, esta fue la imagen que se empezó a ver en el casco urbano de Tibú. Caminos completamente llenos, con desplazados llegando a este municipio. Todos los alcaldes, personeros, gobernadores, ministerios y a nuestro gobierno que nos ayuden a buscar solución. Ese es el primer llamado. A Cúcuta empiezan también a llegar las víctimas que con mucho miedo cuentan qué está pasando. La alcaldía de Cúcuta se prepara para atender a las decenas de desplazados que se esperan. Han llegado ya a la ciudad de Cúcuta, de las cuales anoche ya durmieron en hoteles, en diferentes hoteles de la ciudad, 40. Los otros 160 aproximadamente se fueron a casas de amigos, a casas de familiares. No están prestos a dar las declaraciones. Las comunidades indígenas también están desplazándose. Hoy en día se ha agudizado en la situación en los diferentes municipios donde está la población barí también. Por eso hacemos un llamado al raíz de nuestro... Ocaña es el tercer municipio que empieza a recibir a quienes huyen de la barbarie del Catatumbo. Y es que desde este municipio denuncian cómo inescrupulosos se aprovechan de esta situación. La crisis humanitaria que se presenta, en el cual varias familias del Catatumbo han tenido seguramente que refugiarse en Ocaña y que obviamente acuden a la institucionalidad para el registro como población víctima, requiere también sensatez. Hago un llamado a algunas personas que al parecer están aprovechando esta oportunidad. En el Parque Santander de Cúcuta se espera que a las 2 de la tarde se habiliten con algunos funcionarios rutas especiales de atención para los desplazados que salieron desde varias zonas rurales del Catatumbo, donde permanecían confinados desde el pasado jueves. Les contamos que por lo menos aquí en la ciudad de Cúcuta ya han empezado a llegar algunos de los cadáveres que han logrado recoger de la zona de Catatumbo en medio de este conflicto. La alcaldía, la gobernación del departamento de Norte de Santander manifiestan que están disponiendo de todas las capacidades para atender esta emergencia que podría agudizarse en las próximas horas en medio de este conflicto. Pues Richard, mire, el precio que ha tenido que pagar la población civil por cuenta de esta guerra que ha sido ajena para ellos es muy alto, no solamente a precio de sangre, sino también de la crisis humanitaria tan evidente y tan elevada que ha dejado aquí en la región del Catatumbo. Estuvimos hablando con las ONGs, también con los líderes sociales en la región, quienes denuncian que en medio de esa guerra, mientras los grupos se disputan los territorios, las comunidades pues están quedando en medio del fuego cruzado, pero lo que denuncian es el abandono del Estado en medio de esa guerra. El Catatumbo es una de las regiones que más ha vivido las inclemencias de la guerra. El ELN y las disidencias de las antiguas FARC son los grupos armados que actualmente se disputan el territorio, dejando un alto costo humanitario, violaciones de derechos humanos, miles de desplazados y confinados y además centenares de civiles muertos durante las últimas décadas. Es una región que ha sido desmembrada, desarticulada, que su tejido social ha sido destruido. La ONG Vivamos Humanos reporta desde enero del 2023 hasta diciembre del 2024 161 hechos de violencia, de los cuales 69 han sido acciones hostiles entre grupos armados ilegales y 92 violaciones a las medidas de cese al fuego. Las afectaciones humanitarias superan el 78%.
Posición limítrofe, sus corredores, estaba entre los primeros departamentos productores de hoja de coca, de cultivos ilícitos. Recordemos allí también que existe minería, cultivos de gran extensión. La tranquilidad de los habitantes de los 10 municipios del Catatumbo se ha visto empañada por la violencia. Tibú, Convención, Ocaña y Teorama han sido los más afectados. Los líderes sociales también están en medio de ese desastre humanitario. Defender derechos humanos en el Catatumbo y en general en el departamento es un riesgo permanente, es estar ahí en el filo de la vida y de la muerte. Miles de campesinos y campesinas que fueron despojados de sus tierras, obligados a salir de sus territorios, muchas mujeres, centenares de mujeres que fueron agredidas en su dignidad. Las organizaciones internacionales se han unido al clamor de las comunidades. La ONU hizo un llamado urgente a los actores armados no estatales en el Catatumbo para que respeten la vida e integridad de la población civil. Pero miren, esta espiral de violencia que ha sido histórica además en medio del conflicto armado aquí en la región del Catatumbo, tiene una base principal y es la economía ilegal. Los grupos armados ilegales se han disputado históricamente el control del territorio, de su gente, de la coca y del petróleo que hay en esta región, sobre todo por los enlaces que hay y la cercanía que hay con las fronteras con La Guajira, con Venezuela, también con Arauca. Sentir el miedo y enfrentarse a la proximidad de la muerte se ha convertido en la experiencia más cotidiana para los habitantes del Catatumbo, una región históricamente marcada por la violencia, la disputa territorial entre grupos armados y el control de las rutas clave del narcotráfico en la frontera. Durante décadas, este conflicto ha generado un clima de inseguridad y tensión, afectando gravemente a las comunidades locales. En la región del Catatumbo no se mueve una hoja sin la autorización del ELN y la FARC. La realidad de la región del Catatumbo es que el control total lo tienen las guerrillas, tanto el ELN como la FARC. Y cualquier decisión en el territorio pues se tiene que hacer facultado con autorización de las dos organizaciones. Hoy cuando vemos que hay esta confrontación armada, muestra de ello es que la población sigue atrapada. La economía de la región está profundamente ligada a los cultivos de coca. Históricamente, el Catatumbo se ha consolidado como uno de los territorios más fuertes en este tema, con al menos 56.933 hectáreas identificadas, según el último informe de las Naciones Unidas. Estos factores no aparecieron en los últimos años. Estos hechos violentos persisten ante la imposibilidad de los diferentes gobiernos de transformar la vulnerabilidad y las condiciones de debilidad de los territorios y sus habitantes. Esta imposibilidad también tiene, por supuesto, efectos sobre la posibilidad de aplicar las capacidades de la fuerza pública. Los principales corredores de movilidad en la frontera con Venezuela y la conexión de La Guajira con Arauca posicionan al Catatumbo como un eje geoestratégico clave para el narcotráfico. Las autoridades temen que estas millonarias rentas hayan alimentado los puntos más críticos y violentos de la región, exacerbando la inseguridad y el conflicto armado. La Defensoría del Pueblo venía advirtiendo esta situación ya desde el 2021, venía alertando en su sistema de alertas tempranas que esta situación se podía presentar. La última alerta fue el 15 de noviembre, una alerta de inminencia en la que justamente se estaba diciendo, veas, hay una expansión del Frente 33 y se venía exacerbando una tensión entre el Frente 33 y el ELN que venían teniendo una suerte de acuerdo de coexistencia en el territorio. Y que ya se veía venir que esto podía romperse y que si se rompía iban a ocurrir cosas como las que están pasando hoy. La cruda realidad de quienes habitan en la región es enfrentar constantemente el desplazamiento forzado, la muerte y el temor, en un contexto marcado por la violencia y la disputa territorial. Las familias están llorando, están confinadas en el territorio, a muchos ya les han asesinado a algún familiar que hasta el día de hoy todavía no han podido realizar el levantamiento ni el traslado de estas personas, pero la mayor zozobra está en que hay muchos retenidos por los grupos alzados en armas. Líderes sociales y comunidades enteras continúan bajo amenaza y piden una intervención urgente de las autoridades, buscando algún día liberarse del yugo de la guerra.
Y en este momento me acompaña la persona que encabeza las operaciones militares para poder restablecer el orden público. General, bienvenido a Noticias Caracol. Muchas gracias, Stephanie, muy amable por tu presentación. Bueno, general, arranquemos hablando un breve contexto. Entre las disidencias y el ELN había un pacto de no agresión. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se desató esa guerra en este momento? Bueno, específicamente en esta zona delinque el Frente de Guerra Nororiental del ELN, aproximadamente unos 2.000 hombres, y también está una estructura que es el GAOR 33. Ese GAOR 33 está efectivamente en unas negociaciones con el gobierno nacional y no se habían presentado ningún tipo de confrontaciones entre estas estructuras. El análisis que se hace desde la inteligencia es que hay unas situaciones especiales por el tema del narcotráfico, es decir, el control de las economías ilícitas. Otro tema es la expansión que los diferentes grupos quieren hacer hacia otras regiones y el tema del control de la frontera. Esas son las tres situaciones que se vienen presentando entre estos grupos y lo que generó efectivamente una confrontación que hay que decir no solamente se dio entre esas dos estructuras armadas, sino que también llevó a afectar a la población civil. ¿Quién controla en este momento el Catatumbo, general? En este momento hay una cantidad de grupos delinquiendo en la zona, pero están las fuerzas del Estado imponiendo el orden en las diferentes regiones. Nosotros estamos haciendo operaciones en toda la zona, estamos también con la responsabilidad de proteger la infraestructura crítica. Ustedes saben que por aquí pasa el oleoducto Caño-Limón-Coveñas, que en los últimos meses ha sido afectado por acciones terroristas del ELN, y en esa responsabilidad nos mantenemos. Estamos haciendo unas acciones en este momento muy importantes para contrarrestar estas acciones que me gustaría comentarte. Hemos traído unidades especiales de otras partes, especialmente para reforzar el control de las cabeceras municipales, en Tibú especialmente, y en Acarí y en otras regiones, y estamos dándole tranquilidad a estas poblaciones para que puedan llegar a esas cabeceras municipales. Estamos recibiendo a esas comunidades en nuestras bases. En este momento tenemos más de 121 personas que quieren salir de la zona, los estamos acogiendo, los estamos recibiendo y estamos programando la extracción de estas personas hacia áreas seguras. ¿Cómo van a hacer ustedes? ¿Cuál es la estrategia para que no sigan matando civiles? General, lo hemos visto en los últimos días, la cantidad de muertos, de heridos, de personas desaparecidas, secuestradas. ¿Cómo va a hacer el Ejército Nacional para que no sigan afectando a la población civil? Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es primero reforzar la seguridad de un corredor tan importante como es la vía Tibú-Cúcuta. Ese corredor vial que es muy importante para ingresar abastecimientos y para que la movilidad de personas lo estamos fortaleciendo. Ya hemos organizado más de 500 hombres para asegurar ese corredor de movilidad. Vamos a fortalecer la presencia en las cabeceras municipales con unidades de fuerzas especiales urbanas y vamos también a hacer unas operaciones a unos puntos importantes en el territorio con unidades especiales. Esto con el fin de que esas poblaciones que están confinadas se sientan tranquilas de poder salir de esos sitios. Y lo que hemos organizado también es precisamente recibir esas personas que sienten temor, que sienten miedo porque están siendo buscadas, ubicarlas en sitios seguros de extracción y poder sacarlos a través de helicópteros hacia áreas seguras. Ese es como lo que estamos haciendo en este momento. General, por la misma dinámica que ha habido de la guerra, siempre hemos visto como en algunas zonas rurales, por ejemplo aquí en el Catatumbo, pues las personas se ven presionadas por estos grupos armados ilegales y tienden ellos a de alguna manera seguirlos a ellos y no al ejército, pero hoy estamos viendo cómo esta población civil en medio también de su desesperación están recurriendo a las unidades militares para buscar ayuda y para buscar refugio por parte de ustedes. Efectivamente así es. Ustedes saben que la economía en lo que gira en este territorio es una economía ilícita. Esa economía ilícita básicamente se da porque hay más de 50.000 hectáreas en esta zona de coca. La población no quiere la presencia de la fuerza pública en esos territorios precisamente porque vive de ese negocio, pero en este momento, en esta situación tan crítica que tienen, precisamente esos mismos grupos que son los que controlan ese negocio y siendo afectados pues buscan la seguridad en nuestras bases militares. Y para eso estamos nosotros, para proteger a la población que se siente en riesgo, que se siente vulnerada y estamos garantizándole todas las condiciones para poderlos recibir, para poderlos sacar de esas zonas
en las que están corriendo peligro y poder nosotros ejercer el control en esos lugares. Bueno, general, pues muchos éxitos entonces en esas operaciones y ojalá se pueda recuperar la seguridad en el Catatumbo. Gracias por acompañarnos en Noticias Caracol. Muchas gracias, Stephanie, a ti por tener la oportunidad de venir a este territorio y conocer de manera directa lo que está sucediendo. Bueno, general, gracias. Era el general Luis Emilio Cardoso, el comandante del Ejército Nacional, hablando de ese refuerzo y de este despliegue militar que se va a hacer aquí en el Catatumbo para poder restablecer el orden público. Stephanie Valencia, Noticias Caracol.